Para entender la palabra de Dios hay que leer correctamente. Esto nos hará descubrir cómo el libro del Apocalipsis, Revelaciones, se debe de estudiar de acuerdo a sus eventos profetizados y revelados al apóstol Juan. Las revelaciones que recibió están descritas en el versículo clave del primer capítulo para entenderlo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Son tres grupos de eventos que nos describe este versículo, y que serán la base para el entendimiento del libro del Apocalipsis o Revelaciones. Las cosas que has visto nos las describe Juan en el capítulo 1. Nos revela el testimonio de la palabra de Dios cuando él vio y le fueron declaradas estas cosas que deben de suceder pronto. Estas palabras traducidas del original griego expresarían correctamente las cosas que deben de ser en breve y rápidas. Y las que son están incluidas en los capítulos 2 y 3. Son exhortaciones y llamadas de atención a la Iglesia de Cristo a arrepentirse y caminar conforme a la voluntad de Dios para no ser desechado y nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Son capítulos importantes que la Iglesia debe leer y sobre todo poner en práctica. Y las que han de ser después de estas. El capítulo 4 empieza con estas casi mismas palabras. Después de esto miré, y he aquí que una puerta abierta en el cielo, como es la promesa a la iglesia de Filadelfia. Y oí la trompeta y me dijo, sube acá, el arrebatamiento. Juan utiliza las mismas palabras, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Desde el capítulo 6 en adelante, describe la serie de juicios que vienen a la tierra y a sus moradores. Todo lo que ocurre en la semana 70, concluyendo hasta el juicio del gran trono blanco. También nos habla de las bodas y cena del Cordero y las promesas eternas de los que son salvos en Jesucristo. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, ciertamente, vengo en breve, amén, sí ven Señor Jesús. Para entender la palabra de Dios hay que leer correctamente. Esto nos hará descubrir cómo el libro del Apocalipsis, Revelaciones, se debe de estudiar de acuerdo a sus eventos profetizados y revelados al apóstol Juan. Las revelaciones que recibió están descritas en el versículo clave del primer capítulo para entenderlo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Son tres grupos de eventos que nos describe este versículo, y que serán la base para el entendimiento del libro del Apocalipsis o Revelaciones. Las cosas que has visto nos las describe Juan en el capítulo 1. Voluntad de Dios para no ser desechado y nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Son capítulos importantes que la iglesia debe leer y sobre todo poner en práctica.
y las que han de ser después de estas. El capítulo 4 empieza con estas casi mismas palabras. Después de esto miré, y he aquí que una puerta abierta en el cielo, como es la promesa a la iglesia de Filadelfia. Y oí la trompeta y me dijo, sube acá, el arrebatamiento. Juan utiliza las mismas palabras, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Desde el capítulo 6 en adelante, describe la serie de juicios que vienen a la tierra y a sus moradores. Todo lo que ocurre en la semana 70, concluyendo hasta el juicio del gran trono blanco. También nos habla de las bodas y cena del Cordero y las promesas eternas de los que son salvos en Jesucristo. El Espíritu nos revela el testimonio de la palabra de Dios cuando Él vio y le fueron declaradas estas cosas que deben de suceder pronto. Estas palabras traducidas del original griego expresarían correctamente las cosas que deben de ser en breve y rápidas. Y las que son, están incluidas en los capítulos 2 y 3. Son exhortaciones y llamadas de atención a la iglesia de Cristo a arrepentirse y caminar conforme a la voluntad